¿Te sientes seguro en el Estado de México? Si nos ves desde Ecatepec y te decimos que los delitos han bajado, ¿nos vas a creer o no? ¿O pensarías que ya andamos con paparruchas? Pues el gobernador Alfredo del Mazo informó ayer que en la entidad que gobierna bajaron las cifras de crímenes de alto impacto. ¿Cómo le hizo? Veamos el contexto. Una de las entidades más inseguras del país reporta una baja de 5 puntos porcentuales en los delitos de alto impacto. Entre enero y julio pasado, la cifra de incidencia delictiva pasó del 36 al 31%. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que hace un mes empezó a bajar el robo a transporte público. Atribuyó la reducción al uso de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de GPS en 10.600 unidades conectadas al centro de mando C5, así como a la implementación de corredores seguros. También dijo que el robo de vehículo con violencia y sin violencia bajó 11%. También el homicidio doloso. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se registraron 236 homicidios dolosos en la entidad y en junio 202, es decir, 14% menos. Para apoyar la estrategia hay 3.500 militares en 32 regiones de la entidad, 1.200 de ellos de la Guardia Nacional. La cifra se irá incrementando hasta llegar a 14.400. El gobernador dijo que su estrategia de seguridad tiene 8 ejes de operación enfocados en los delitos de mayor impacto, como el robo al transporte público y el robo a vehículo, extorsión, feminicidio, secuestro, homicidio y violación. El Estado de México es la segunda entidad con más feminicidios en el país. En el primer semestre del año se abrieron 42 carpetas de investigación, casi el 10% del total nacional. Entre los municipios con más feminicidios están Ixtapaluca, Toluca, Tultitlán, Chalco, Izcalli, Valle de Chalco y Ecatepec. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública del INEGI, 97.4% de los habitantes de Ecatepec considera que es un lugar inseguro. Desde 2014, Ecatepec ha recibido fondos federales para frenar sus niveles de inseguridad. El primer año fueron 44 millones de pesos según Animal Político. La Auditoría Superior de la Federación concluyó que no hubo mecanismos de control para identificar posibles actos de corrupción en el ejercicio de los recursos. Aun con las cifras presentadas por el gobernador, el Estado de México fue la entidad con más delitos registrados en el primer semestre del año, con el 15% del total según el mapa de incidencia delictiva. 28 municipios de la entidad concentran el 80% de la incidencia delictiva y el 60% de ellos colinda con la capital mexicana. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, si alguien tiene muy claro el panorama y nos puede explicar qué está pasando en el Estado de México, es Lisa Sánchez. A ver, Lisa, no tengo nada claro qué está pasando en el Estado de México, pero sí tenemos claro qué es lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y lo primero es decir, pues el gobernador nos dio unas cifras muy alegres que no necesariamente corresponden a lo reportado por sus propias fiscalías en temas de carpetas de investigación iniciadas. Yo me di a la tarea de revisar los delitos de homicidio, de robo en el transporte, robo de vehículo, extorsión, secuestro, violación, un poco porque esos son los delitos de alto impacto, y les traje algunas conclusiones, ¿no? Homicidio doloso, si bien sí hay, digamos, algunas reducciones mensuales en lo que se reporta, y particularmente en julio de 2019 llegamos a un 13% menos de lo reportado en el mismo mes del año anterior, cuando vemos las curvas completitas, lo que nos damos cuenta es que en realidad semestre de este año contra semestre del año pasado estamos 22% arriba. Entonces no solo no tenemos la reducción que el gobernador nos está comunicando, sino que al contrario tenemos una tendencia al alza que corresponde también pues con los meses de su gobierno, que es importante decirlo, ¿no? Antes, mientras estábamos en el corte, hablábamos de algunas falacias de los números, de decir cuáles son los municipios que tienen mayor concentración de carpetas de investigación, que normalmente corresponden con los más poblados, Tlalnepantla, Ecatepec, etcétera. Yo me di a la tarea de meterme a ver tasas por 100,000 habitantes, contando todos los municipios con más de 100,000 habitantes del Estado de México, y pues les tengo unas noticias medio terribles, ¿no? Ahí las carpetas de investigación iniciadas por homicidio se concentran más bien en los municipios de Huehuetoca, Tepotzotlán y Zumpango, ¿no? Que tienen tasas alarmantes que llegan hasta los 32 homicidios por cada 100,000 habitantes para algunos meses del 2018, cosa que no es nada halagüeña. Lo mismo nos está sucediendo con robo de vehículo, es digamos el único delito que sí ha demostrado tener una reducción mínima, pero reducción sobre todo en el robo de vehículo con violencia. Eso sí puede ser una buena noticia, pero cuando hablamos de robo en el transporte público, particularmente robo en el transporte
transporte colectivo. Estamos viendo mayores incidencias también de las carpetas de investigación iniciadas, lo mismo que pasa con extorsión, que es el delito que mayor repunte ha tenido en el Estado de México, cuando la comparamos con homicidios, etcétera, donde está fuera de control, y eso es prácticamente una realidad para todos los municipios. Entonces la conclusión es paparrucha, no estamos viendo una reducción significativa en este primer semestre, y al contrario hay algunos delitos que nos están preocupando particularmente, como el tema de transporte colectivo, como el tema de extorsión y como el tema de homicidio y feminicidio en ciertos municipios del Estado. A ver, Alejandro, y si uno fuera mal pensado, si uno viene de la oposición, digamos de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional o algunos otros partidos que por cierto difunden muchas paparruchas, pero en esta ocasión no, ¿qué decir de que el presidente López Obrador le dé la tribuna al gobernador Alfredo del Mazo para que engañe así? Pues a ver, es una discusión de números, porque efectivamente lo que dice Lisa, es que de enero a junio, si tú comparas esos periodos, en términos absolutos, o en el agregado, digámoslo, está creciendo la cifra delictiva. No obstante, en algunos meses, en comparación con los meses el mismo mes del año anterior, puede que esté disminuyendo. Y esto te habla pues de un debate no solo de la calidad de los datos, que ya de por sí es un problema grave en este país, sino de la forma en que se presentan los datos. Las cifras no mienten, pero se puede mentir con las cifras. Por ejemplo, que queríamos discutir del Coneval, pues yo voy a discutir del Coneval. Se editorializó que la pobreza no la extrema, sino la moderada, había crecido de 2008 a 2018, y se decía que pasó de 49.5 millones a 52.4 millones de personas. Si a esas cifras nos atenemos, a las 8 columnas, generaría esa percepción. Lo que no se dice es que la población total del país creció, así que también hay más pobres, pero también hay más clase media, y también hay más ricos, y también hay más multimillonarios. Y ese es una forma de editorializar que esconde la realidad. En realidad la pobreza moderada no creció, quedó estancada, que tampoco es una cifra nada alentadora. En la época neoliberal no creció la pobreza. Bueno, según cifras de Coneval, quedó estancada, que es muy triste porque se invirtieron millones de pesos en eso y no tuvo ningún efecto. Pero es el bloque que sí. Ni antes de la recaudación, ni después de la distribución. Yo creo que eso es bastante grave, y que con tanto dinero que se invirtió tuvo que haber disminuido la pobreza. Pero no es una alianza entre el gobernador del Mazo y el presidente. Y yo veo, y eso que tú ves como preocupante, creo que es bastante positivo. Que no haya, que al margen de los partidos políticos que gobiernan, y que si unos son oposición o mayoría y otros minoría, que a diferencia del pasado, en donde había un sesgo, había un enfoque selectivo en donde se favorecían gobiernos y municipios de los partidos afines, ahora se haga una estrategia de coordinación independientemente del color político que se tenga. Habrá muchas diferencias. A Javier Corral se opina lo mismo, pero... Habrá muchas diferencias, pero yo creo que es la ruta adecuada en colaborar para bajar las cifras delictivas. Otra cosa es que disminuyan, y ojalá eso suceda, pero por lo pronto creo que no lo estamos viendo de manera rotunda en el Estado de México. Martín. A ver, la alianza. No, pues no, los números, lo que quiera. No, o sea, yo sí disiento, yo creo que Javier Corral tendría una opinión completamente distinta, y también otros gobernadores de oposición. No, y también es un costo que está asumiendo el presidente, porque la Guardia Nacional depende del presidente de la República por una centralización de facultades que seguimos haciendo en la seguridad pública, cuando la seguridad pública originalmente le debería competir a las entidades federativas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues sí es su responsabilidad, y va a querer hacer alianzas con los gobernadores, porque las cuentas que dan los gobernadores son los que va a rendir el presidente López Obrador. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Lisa, yo creo que no ha aumentado, y que sí se está manipulando lo de las cifras. Simplemente en delitos sexuales aumentaron casi en un 300%. O sea, sí es algo escandaloso de enero para acá, no con relación al año pasado. Y ya yéndonos un poquito más a la técnica, hay un artículo que ayer escribió tu amigo, que a veces te cae bien y a veces no te cae bien, Alejandro Ope, sobre de Lisa. No, a mí siempre me cae bien. A veces estoy de acuerdo con él. Tiene razón. Ayer salió una cosa muy interesante sobre los homicidios dolosos, de una pregunta que formula la editora de seguridad de Nexos, que dice, bueno, ¿ustedes han visto alguna estrategia para disminuir los homicidios dolosos en su alcaldía o entidad? Y la respuesta de Alejandro es, pues no. ¿Y por qué no? Una, porque a los que más afecta son a los más pobres, entonces no tienen voz pública.
Segunda, porque estadísticamente, aunque siempre hablamos de los, corrígeme, de los 29 de los 100,000 habitantes, no 29 por 100,000 habitantes, pues te toca, es el 0.08 para que a ti te maten. O sea, estadísticamente está complicado que sea homicidio. Y tres, que se me hizo muy interesante, hay una condena moral siempre al homicida, ¿no? Al homicidio. Pues te mataron, de seguro andabas en malos pasos, de seguro andabas borracho, de seguro le hiciste algo a la hija o a la novia de un narcotraficante, eso lo dicen mucho en Durango. Entonces, por ejemplo, pues tú tienes la culpa. Y la cuarta, que es más grave aún, las autoridades se declaran incompetentes. Dice, pues ni modo que ponga un policía en cada esquina. Pero pues estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Entonces, sí hay una contradicción entre que la medición más conspicua, más patente que tenemos de violencia es el homicidio doloso y no tengamos una estrategia a ningún nivel, ¿no? Y no sé si la Guardia Nacional puede hacer eso. Ahí sí. Sí, bueno, pues más allá de los datos que se reportaron en el Estado de México, a mí me llamó mucho la atención su discurso y en qué se concentraba, ¿no? Y sobre todo las ausencias en su discurso, que justamente habla de la Guardia Nacional como la estrategia, bueno, como una de las principales estrategias dentro de los ejes para combatir la inseguridad, junto con el C5, cámaras de vigilancia, etcétera. Pero en términos de cuerpos policíacos, justo la referencia principal es a la Guardia Nacional, que dice, bueno, ya tenemos 3.500 elementos, de los cuales 3.500 elementos del Ejército, de los cuales 1.200 son de la Guardia Nacional, pero no hace mención, al menos de lo que yo pude ver o estuve buscando para encontrar, no hace mención al fortalecimiento de las policías locales, ¿no? A una escuela de policía que permita estar fortaleciendo, sobre todo para detener aquellos delitos que no están vinculados con el crimen organizado, con el narcotráfico, porque hoy se presume que cualquier persona que roba un coche está vinculada con los grandes cárteles de este país, y no, también hay muchos delitos comunes realizados por pandillas locales que no se están atendiendo de esa manera, no se están focalizando de esa manera. Sí tendría que estarse construyendo un cuerpo estatal mucho más sólido del que hoy se tiene, y a nivel municipal. Tiene buenos ejemplos, Nezahualcóyotl tiene muy buen tema de desarrollo policial con muy buenos resultados, podría expandir ese modelo. Y bueno, ese es justamente uno. Un segundo es la apuesta por la procuración de justicia. Creo que no hay forma de combatir la inseguridad si no se le meten recursos, y sí es un asunto presupuestal, para capacitar ministerios públicos, para tener los equipos necesarios para hacer las investigaciones correspondientes, que se puedan desplazar sin estar preocupados, lo que hoy, hasta por la gasolina para poder hacer estas investigaciones. Y en tercer lugar, un fortalecimiento del Poder Judicial. No se puede hablar de seguridad en este país si no hacemos que realmente las investigaciones terminen en sentencias condenatorias. Y esto solo se puede hacer revisando cómo está funcionando el Poder Judicial, cómo fortalecerlo, si se le necesita meter más presupuesto, porque eso sí depende de los presupuestos del gobernador, y hoy no se está hablando de eso. Se habla de la seguridad únicamente como de un tema absolutamente técnico de policías e investigadores, y no se habla de toda la otra parte que implica la seguridad. Y la selección de municipios, ¿no? Al final del día llamaba la atención que en la mañanera hablaban del despliegue en la Guardia Nacional en Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, tal. Por eso nosotros en México Unido nos metimos a revisar los números a nivel municipal, y pues nada de Chalco, nada de Metepec, nada de Zumpango, nada de Gilotepec, nada de Tenancingo, que es donde están los picos de secuestro, los picos de extorsión, los picos de feminicidio, que es en donde tendríamos que estar viendo quizás una estrategia muchísimo más coordenada, y sobre todo también el tema de la seguridad metropolitana. Si estamos hablando de temas de transporte colectivo, donde fundamentalmente las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales e incluso de feminicidio, pues habría que estar en estrecha colaboración, no solo entre las alcaldías y los municipios colindantes con la ciudad, sino a nivel estatal también, estos dos órdenes de gobierno, estas dos entidades que tendrían que estar coordinándose muchísimo más. Me preocupa un poquito. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué en esos municipios Valle de Bravo, los otros que mencionas, sí, la Guardia Nacional, y en estos otros lados donde se necesita más, al parecer, no? A mí me preocupa un poco que sea un tema mediático, ¿no? O sea, que como siempre estemos jugando en el tema de las percepciones y no necesariamente en el entendimiento del fenómeno. Entonces, no importa en dónde se está expresando con mayor gravedad, hay que desplazar allá donde se ve más. ¿Y dónde se ve más? Valle de Bravo es un municipio y un lugar que tiene tanto turismo, tanto de la zona metropolitana como de turismos, como de estados vecinos, perdón, que tener a la Guardia Nacional ahí le da una mayor visibilización que tenerlo en las esquinas perdidas de Naucalpan y Tlanepantla, en la colindancia con la zona industrial de Azcapotzalco, por decir algo. Pero comentaste Tejupilco, vaya, evidentemente se necesita una intervención ahí. En algunos sí, sí. Yo no digo que no. Lo que digo es esta coordinación de la que hablaba Fer, interinstitucional, de entendimiento de los tipos de delitos, dónde se están presentando, por qué, parecería estar un poquito ausente, al menos de lo declarado. No quiero no darles el beneficio de la duda de que lo estén pensando, pero lo declarado está ausente.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando, en 5 fines de semana, el presidente López Obrador ha visitado 30 de los 80 hospitales de IMSS Bienestar. ¿Para qué es esta gira? Su plan para cubrir la necesidad de médicos en zonas marginadas es viable. ¿Qué pasa con la carta que firmaron 5 exsecretarios de salud criticando esta propuesta? No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.